Nadie me ha ayudado a subir a las carretas, a saltar charcos o a darme un mejor puesto. He trabajado en los establos y ningún hombre lo ha hecho mejor que yo. Puedo aguantar los latigazos. Cristo no era mujer, por eso no tienen derecho las mujeres. Pero no se han puesto a pensar que Cristo viene de Dios y de una mujer. El hombre no tiene nada que ver con él. Las mujeres pusieron todo de cabeza con su fuerza. Los hombres deben dejarlas que lo pongan todo en orden. Acabamos de escuchar el discurso ¿Acaso no soy mujer? De Sojourner Truth. Bienvenidos a este programa de 24 minutos en la historia. ¿Y cuántas de ellas no nos reconocemos, no, en este discurso? Antes que nada, vamos a empezar saludando a las amigas. ¿Cómo estás, Pia? Hola, María. ¿Cómo estás, Pau? Hola, María. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, María, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal tu segundo día aquí al frente? Bien, ahí andamos, ¿no? Es un día muy importante. Hoy es el segundo día del especial del Día de la Mujer, que se celebra mañana, el 8M. Un día de lucha, un día muy importante. Y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre todas estas luchas por los derechos que hemos tenido nosotras como mujeres. Y que seguimos. Y que seguimos teniendo, dónde estamos y hacia ¿A dónde vamos? De lo que nos hablaba Pau es de, como ya mencioné, de ¿Acaso no soy mujer? De Sojourner Truth. Esto fue en la Convención de Mujeres de Akron, Ohio. Y ella es una ex esclava afroamericana que denuncia el racismo y el machismo. Pero platícanos un poco más sobre esta mujer. Hijas, esta mujer sí me impactó. Ella nació esclava, tuvo 13 hijos y sus 13 hijos fueron vendidos como esclavos. Logró escapar con una de sus hijas y se atrevió y tuvo así que el valor de recurrir a los tribunales para recuperar a uno de sus hijos. Y es el primer caso que se tiene en donde una mujer blanca le gana un juicio a un hombre blanco. Una mujer negra. Una mujer negra, perdón. Una mujer negra le gana el juicio a un hombre blanco. ¡Wow! Y Qué victoria, ¿no? Sí, y sobre todo por recuperar a su hijo, Es cierto. ¿no? Exacto. O sea, 13... Y esclava. Y todos sus hijos Y todos. vendidos. Y es que en 1851 hablar tan abiertamente sobre no entiendo por qué a mí me tratan distinto, no solo por mi color de piel, sino por mi sexo, por mi género. Que es una lucha que llevamos hablando y platicando y teniendo nosotras como mujeres desde hace siglos. Y es por eso que me quiero remontar un poco más atrás de Sojourner. Un poquito, a 1791. Porque esta Pía no me dejó, me dijo, esta yo la quiero sí o sí. Yo creo que es porque son tocallas, pero bueno. En 1700, no, es muy importante. En 1791 Traigo ese se espíritu hace la de lucha. Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Olympe de Gouges, en Francia, escribe este documento inspirado en la Declaración de los Derechos del Hombre, exigiendo la igualdad de género. 2 años más tarde, a Olympe la ejecutan. La autora feminista es guillotinada en la Revolución Francesa. ¿Y saben por qué? Por desafiar al patriarcado. Es una lucha que les digo llevamos llevando años. Platícanos más sobre Olympe. Ay, Olympe. Sí, son de esos personajes que vas encontrando en la historia y te enganchas hasta saber que te encuentras con ese mismo espíritu, ¿no? Pero bueno, Olympe de Gouges, de hecho hay que decir que no es un nombre de pila, se llamaba Mary. Ok. De Gouges. Entonces, ella, de hecho es de Gouges, pero por su esposo, de Gouges. Ella tiene otro apellido que en este momento no Pues recuerdo. es que si lo pero... pensamos, todos los apellidos vienen del hombre. Exacto, es de, ¿no? Y también el mismo nombre se lo cambia al momento de casarse. Bueno, esta mujer es parte de una... no vive en París, sino más bien es campesina, ni siquiera de este tercer estado como se le llamaba en esa época, no era burguesa. Se casa, por supuesto, con un burgués, entonces pues sí tiene un grado muchísimo más alto, un estatus social que le permite a ella pues leer más, escribir más, publicar. Ella lo que hace es que 20 años todavía antes empieza a escribir panfletos, empieza a escribir para revistas femeninas.
pero no es esta típica idea del costumbrismo de esa época, del romanticismo de esa época. Vamos a casarnos. Exactamente, sino más bien es una época de ya revolucionaria. Estamos hablando en los antecedentes de la revolución, estamos hablando de la ilustración. Bueno, estos panfletos, estas revistas, estos primeros escritos que hace ella tienen eco, por supuesto, ¿en dónde? En lugares que son salas, que son salones de reunión, salones donde los ilustrados y los filósofos se reunían, ¿no? Entre ellos, pues está Rousseau, Diderot, Voltaire, recuerden la época de la enciclopedia. Ella ahí se da a conocer y empieza a hacer eco esa voz, esa lectura. Es la época de los grandes libros, ¿no? De las grandes, de la ciencia, finalmente. Sí. Bueno, pero aquí lo interesante es que cuando se publica el libro de Thomas Paine de los derechos del hombre y del ciudadano, pues ¿cómo? El hombre nace libre, ¿no? Pero la mujer no. Y ella entonces dice, ¿el hombre literal? Sí, el hombre literal. Ah, entonces justo. La mujer no. No. Entonces es, a ver, todo aquí, justo como hablábamos unos programas anteriores, ¿no? Es el hombre, es el ciudadano, es el sufragio universal masculino. Masculino. ¿Nosotras dónde estamos? Nosotras que somos luchadoras, nosotras que estamos justo con los hijos, nosotras que le damos justo nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro todo al hombre, ¿no? Necesitamos abogar por nuestros derechos. Entonces ella tiene una grandiosa idea que la lleva a cabo en este libro, en este discurso, en este libro, que es los derechos de la mujer y de la ciudadana. ¿Por qué no? Es mujer y también debe de ser ciudadana. También tiene derecho al poder político, a lucha de poder, ¿no? Exacto. Entonces, dentro de estas reformas que se hablaban dentro del el libro de los derechos del hombre y del ciudadano, pues venían el acceso al voto. Pero en este caso del hombre, ¿no? Entonces dice, pues también de la mujer, acceso al voto. Imagínate, qué innovadora, ¿no? Innovadora y más. El trabajo público, reconocido, ¿no? Luego, vida política. ¡Wow! No, entonces Robespierre lee esto y dice, a ver, bájale, ¿no? Y aún así, Bájale poquito o mucho. me voy a adelantar tantito y ahorita regresamos. 102 años después es cuando la mujer consigue votar por primera vez en todo el mundo. Es cierto, es cierto. Y es 102 años después de la Declaración de los Derechos de la Mujer. Es cierto. Y aún así, Olympia Lo dijo. Lo dijo. Lo puso en papel. y de hecho murió por la causa. Exactamente. Hay unas cosas bien interesantes que me encantaron muchísimo. Ella lo que quería, fíjense, poseer y controlar propiedades. Importante. ¿Por qué no? Ay, eso está bien bonito. Dije, ¿por qué no se lleva a cabo? Que no vea este programa de mis planes. A ver, era supresión del matrimonio. Es decir, ella proponía un contrato anual. Cada año Está bonito. renovables. Oye, este año como que no, nos Como que separamos tantito. Está buenísimo. Pues leen esto, obviamente los jacobinos, los girondinos, ¿no? Los mismos revolucionarios, No, sí, no. los de la época del terror y dicen, ya, por favor, esto ya va de Nos van a mal en quitar las peor. tierras, nos van a quitar a la mujer. O sea, ¿qué estás Es esperando? cierto, te quieres casar conmigo un año y luego el otro ya se acaba Adiós. el contrato, ¿no? Bueno, para ir cerrando. Ella redacta esta Declaración de los Derechos de la Mujer en 1791, en plena revolución, en plena casi primera etapa de la época del terror. Y ella también, años antes de que empezara la Revolución Francesa, ella es dramaturga, ¿no? Entonces escribe una obra de teatro que se llama La esclavitud de los negros, justo hablando, ¿no? Entonces ella también se preocupa por las otras voces, ¿no? Los otros que no son ni escuchados ni vistos y que son tratados como objeto, Claro. al igual que las mujeres Y tratadas eso como pasa objeto. mucho durante la lucha de la mujer en la historia. Es La lucha cierto. de la mujer en la historia siempre va Está relacionada, deshumanizada. está deshumanizada, pero siempre va de la mano con otras causas hacia Claro, hacia los otros, hacia los... hacia la comunidad, hacia LGBT, o sea, hacia los el tema racial, Los niños. los niños. O sea, sí, claramente infancia. van a haber Y qué bueno. disidencias dentro del movimiento, pero si es un movimiento y esta lucha de la que hablamos hoy, de la que celebramos nuestra lucha hoy y que marchamos mañana, para poder
Ser escuchados. ser escuchados, pero siempre va de la mano de una causa que tampoco se invisibiliza. O sea, siempre agarra a alguien Ujú. que también está como en esta lucha por reconocimiento para juntarse y ser más y hacer bola. Es cierto. Bueno, y nada más para ir cerrando. Ya, por perdón. favor, ya vamos. Bueno, está bien. Bueno, para cerrar, ella es guillotinada, muere justo por la causa, y terminan olvidándola. Se olvida por muchos años. Es reconocida hasta los 200 años de la Revolución Francesa, a finales del siglo XX. En 1989 se hace una gran celebración y conmemoración por los 200 años de la Revolución Y la Francesa. descubren. Y la descubren. Ahí sí, literal, la descubren. Ahí estaba, solo estaba cubierta. ¿No? Pero bueno, Ah. hoy la recordamos. Bueno, hablando de estas mujeres que han luchado y que han sido un nicho mundial, vámonos a Estados Unidos. Vámonos con Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott. Ellas, ¿qué hacen? En 1848 hacen la convención de Seneca Falls. Es esta primera convención de mujeres en Nueva York en la que se habla específicamente de los derechos, de poder votar, de poder ser escuchadas, de todo esto que ya tenía Olympe en 1791. Tanto Stanton como Mott están ahí luchando y crean esta convención. Y es 21 años después, en 1869, es cuando ellas dos crean la fundación de la Asociación Nacional Pro Sufragio de la Mujer, que le pasa como las inglesas, es más radical. Ujú. Y ahí es cuando vienen las tiradas, las famosas tiradas. De me tiro en la calle, me tiro en las carreras. Y necesitan, hacen acciones Demostraciones públicas. más radicales, más públicas, para que se les tome en serio, ¿no? Así es. Y aquí lo que me encantó es que todo comenzó a través de una tea party, ¿no? En una reunión, mujeres dedicadas al hogar, a atender a sus hijos. Comienzan a platicar las dos, tanto Elizabeth como Lucrecia. Y entonces en la plática surge este enojo, ¿no? El por qué nuestros derechos políticos, civiles, sociales e incluso religiosos, Sí. ¿no? Y se hace esta convención ante hombres, porque fueron los que estuvieron presentes. No pasó nada, no dio lo mismo, y hacen una segunda convención en Rochester. Y ahí es Así cuando es. empieza ya esta lucha por la mujer en Estados Unidos, o sea, por los derechos de la mujer en Estados Sí, Unidos. sí o sea, si te fijas cómo empezamos como con estas luchas como pacíficas, así de oigan, escuchen, oigan, hablen, y termina siendo ya una lucha súper radical de nos tiramos en las calles, aventamos piedras al parlamento, gritamos, hablamos, porque hay como una sordera, ¿no? Por parte de el patriarcado, ¿no? Hace de, no, o sea, no vamos a escuchar, vamos a estar, y entonces tenemos que llegar a esto, ¿no? Como a la violencia o a demostrar actos mucho más radicales. Y es que es muy importante hablar y mencionar, y creo que tal vez mucha gente todavía no lo entiende, pero la iconoclasia es muy importante en la lucha de la mujer. La iconoclasia viene desde los griegos, desde los romanos. La gente, para protestar, para ser escuchada, hace grandes cosas, grandes acciones. Porque hay muy pocas revoluciones que han sido pacíficas. Y eso es algo que tenemos que hablar, ¿no? Podemos hablar de pacifismo, podemos hablar de Gandhi, pero mencionen otra. Todas las revoluciones han tenido que tener ciertos actos de violencia. Y las mujeres justo empezaron con esta idea de sí, vamos a mencionarlo, vamos a hacer escritos, vamos a solamente dejarlo, o sea, no dejarlo, pero mencionarlo. Y al no ser escuchadas y al ser vistas como nada, como, sí, al rato lo vemos, es cuando las mujeres necesitan radicalizarse para ser escuchadas y lograr estos derechos. Y justo hablando de estos derechos, y ya habíamos hablado de que en la Declaración de los Derechos de la Mujer, que es de donde parte gran parte de nuestra historia como lucha, Una historia más contemporánea. mencioné que 102 años después es cuando se logra que las mujeres voten por primera vez. Y esto fue en 1893 en Nueva Zelanda. Y es el primer país en el mundo que se convierte en darle el voto a la mujer y darle estos derechos por los que llevamos tanto tiempo luchando, ¿no? Es impresionante que sea un país, no sé, como Nueva Zelanda. Cuando menos para mí me suena como súper lejano, ¿no?
Es un país en el que, bueno, es inglés, ¿no? Por una parte es una colonia inglesa, están los maurís, ¿no? O sea, es un país en el que sí hay como muchos contrastes y es un país que es como pionero en los derechos de las mujeres, ¿no? Y justo es muy importante mencionar que es una isla y literal es una isla y está aislado de todos, Sí. sin embargo es el primero que se frena y dice, oigan, ¿y si sí se los damos? Ujú. Y gracias a estos, unos años después, podemos seguir hablando del voto femenino. Pero vámonos a Varios algo países. muy importante. En 1897 se funda la National Union Women's Suffragette Society en Reino Unido. Ujú, Esta es liderada por Millicent Fawcett ujú. y es la que promueve el sufragio mediante vías pacíficas. Y como hablábamos hace un minutito, un par de minutitos, se necesitan radicalizar para poder ser escuchadas, y ahí es cuando en 1903 se crea la Women's Society and Political Union, Ujú. y es Emmeline Pankhurst la que inicia el movimiento sufragista con tácticas más radicales, y es estas personas que lanzan piedras a la casa de los políticos. Platíquenos un poco más de esa. Pues, bueno, el primer movimiento, o sea, lo que propone es decir, de manera pacífica, dice, a ver, somos el país que gobernó la reina Victoria. Es una gobernante, es mujer, y lo hizo muy bien, o sea, gobernó muy bien Inglaterra. Entonces, ¿cómo es posible que nosotras no tengamos derechos, no tengamos el derecho al voto, ¿no? Que era lo que más peleaban, pero también peleaban por tener posesiones, ¿no? O sea, tener una De casa nuevo, que fuera de ellas, de pertenencia, o poder El comprar, título, ¿no? El De título. propiedad. Ujú. Esto se vuelve, o bueno, se separan, este movimiento se separa en dos. A unas les dicen las suffragettes, que son las más radicales, y las otras son las suffragistas, que son las más moderadas, las que dicen vamos a llevarlo todo en calma. Pero bueno, en 1912, las mujeres, hacen esta lucha de aventarle piedras a las casas de los miembros del Parlamento, ¿no? Era una manera de decir, ya que no nos escuchan por las buenas, Me por vas las a voy escuchar, por las Me van a malas, escuchar ¿no? a fuerzas. Y la idea era justo romper ventanas, ¿no? No era otra cosa más que romper ventanas. Pero bueno, pues finalmente también pusieron bombas, hicieron como varias movimientos un poco más radicales, ¿no? Y a esto el gobierno, al principio, las protegía, digamos así, mandaban policías que las dejara hacer y que las protegiera como de la turba de alrededor, ¿no? Así como de toda la gente que decía, no, están locas y vamos contra ellas. Pero luego el gobierno dijo, esto no está funcionando, y entonces mandó a sus peores policías a controlarlas, ¿no? Y entonces manda a los policías de Inglaterra, pero de los barrios bajos, que son como los más rudos, ¿no? Y se vuelve una cosa muy campal, o sea, hay violaciones, hay golpes, hay mujeres contra el suelo, A muchas las abandonaron sus maridos. a muchas las abandonan los maridos porque pues ¿Cómo a ellos no? no les Están- conviene, ¿no? Porque Exacto. además hay que pensar que son mujeres que están casadas con miembros del parlamento o que están casadas con nobles, o sea, no son... Sí, que viene de arriba. Viene de arriba, revolución. ¿no? Las meten a la cárcel y entonces ellas lo que hacen es ponerse en huelga de hambre, y entonces salían como heroínas, y entonces el gobierno dice, no, esto tampoco no está funcionando. Entonces las obligan a comer como si fueran gansos para hacer paté, ¿no? Ay, y entonces qué Con un fuerte. tubo, ¿no? con un Hasta el tubo las estómago. obligan a comer. Y entonces las vuelven aún más heroínas porque es como una cosa muy dolorosa, muy... Qué violación, No, ¿no? aparte Hacia las tus... Vomitan, ¿no? Ajá, O sea, se exacto. provocaban vómitos para ver, ni Para- aunque me obligue. No, aunque me obligues. Y entonces el gobierno dice, ok, esto no está funcionando. Lo que vamos a hacer es, cada vez que veamos que ya llevan 1 o 2 semanas así de huelga de hambre, pues la soltamos. Y cuando ya coman fuera y ya estén más en mejores circunstancias de salud, las volvemos a apresar, ¿no? Y entonces van soltándolas y Ay, perdón que apresándolas. te ¿No? interrumpa. No, La no, por conocida favor. ley del gato y el ratón. Exactamente. Así fue como se le conoció. a Se esa le ley. conoció a eso, la ley del gato y el ratón. No, y justo esta parte de que la misma unión de la que hablamos, la Social and Political Union, Women's Social and Political Union, es la que, conforme su trabajo de lavanderas en las fábricas, en todo esto, reúnen el dinero y tienen un banquito ahí para poder ir liberando a las mujer. mujeres, porque los maridos no iban por ellas, No. porque estaban También hay completamente- hijas, ¿no? Recuerdo, También La también hay de muchas de hijas. Pankhurst, su Exacto. hija va a la cárcel. Exactamente.
Pues, Miren, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo mi hija está ahí metida en estos alborotos? bueno. Vamos a seguir hablando de la lucha por los derechos de la mujer regresando del corte. ¿Quieren saber cuál fue el primer país de Europa en dar el voto? Eso lo vamos a saber regresando en el siguiente bloque. Tomes un cafecito, un té y regresamos en este especial de 24 minutos en la historia. Estamos de vuelta en este especial del 8 de marzo aquí en 24 minutos en la historia con mis amigas, platicando. Ahorita andábamos viendo las efemérides porque estamos viendo que no nos va a dar tiempo a hablar de todo y ya luego haremos otro programa especial. Pero yo les pregunté, antes de irnos al corte, que si ustedes sabían cuál era el primer país en Europa en dar el voto a la mujer. Sí. Bueno, pues el primer país en Europa fue hasta 1906 y fue Finlandia el primero en otorgar el voto femenino. Y hablando ya de votos, ¿por qué no les vamos dando aquí a nuestros queridos público, a nuestra querida audiencia, más o menos en qué años para ir como midiendo cómo se fueron dando estas luchas en distintas partes del mundo? ¿Les parece? Sí. En 1906, habíamos dicho que fue Finlandia. En 1918, 12 años después, por fin las mujeres en Reino Unido aprueban el derecho al voto, pero para mujeres mayores de 30 años. Y con Ay, gracias. posesiones y casadas, y que sus esposos fueran dueños de propiedades. Sí. No Con esas tenías, condiciones. si no tenías nada, no votabas, ¿eh? En 2 años después, Estados Unidos hace la enmienda 19 y es cuando se le otorga el voto a la mujer. También O sea, a todas las mujeres habría que pensar también no. si a las afro... No, a las afroamericanas no, ni a no. las nativas, Ni porque a no las se les daba nativas. la ciudadanía. Es cierto. sí, porque no eran ni los Incluso ciudadanos. existía una ley de exclusión de chinos. Es Una mujer cierto. china hasta los 1943 obtuvo la ciudadanía. ¿Por qué? Porque abrogaron esta ley. Sí. Qué cosas, ¿no? Lejísimos, ¿no? Igual de nuevo, la selección. Como ya lo habíamos platicado en momentos, o sea, en programas anteriores, en 1952 se le otorga a la mujer, el voto a la mujer aquí en México. Fue hasta los 50. Y por último vamos a mencionar un país más. En 1971 Suiza otorga el derecho al voto a la mujer, pero me habías dicho, Pau, que en Suiza había una historia interesante, ¿no? Mira, es una historia muy rápida. Hannah Schellfeld-Singer, ella luchó para formar parte del Parlamento en Suiza, lo logró. De hecho, dicen que la primera vez para ya tomar posesión entró al Parlamento por la puerta de visitas, no por la puerta principal. Pero ella fue apoyada por su esposo. Su esposo era alemán y un pastor alemán. Que era la doctrina que ellos llevaban. Y él siempre apoyó a su esposa. Qué increíble. Incluso ella se religió varias veces, pero siempre estuvo con ella de la mano, luchando, aguantando exilios y aguantando muchísimas situaciones. Qué increíble. Habría que como cerrar esta parte del voto en que aún ahora en 2025 hay países en los que no se tiene puede derecho al votar, voto, ¿no? Entre ellos está Saudi Arabia y Afganistán. Bueno, pues es que también hay que pensar que Arabia Saudita hasta el 2018 se le permitió a la mujer manejar. Y fue todo un hito y al parecer, tal vez esté mal, me pueden corregir en el WhatsApp, ya se les quitó, ¿no? No estoy segura. No estoy segura. Porque va y viene, o sea, les Es dan que derechos, se les los quitan dan, se derechos. los quitan y Sí. hay imágenes muy padres de Arabia Saudita en las mujeres en el 2018 saliendo a conducir en cuanto fue el año nuevo, minuto 0 del 2018, las mujeres en las calles tocando claxon conduciendo solas, hay que decirlo, porque lo que pasa es que en Arabia Saudita, si querían conducir las mujeres antes de este momento, tenía que ser
a compañía de su marido, a compañía de De un hombre, copilote. de copiloto o de su padre. O sea, podían conducir, pero había compañía, ¿no? Exacto. Ahora solas. Es decir, esta libertad, ¿no? O esta Exacto. independencia. Ok. Vámonos a algo también muy interesante. Vámonos unos años más tarde, de 1906, el primer voto en Europa. En 1910 fue la primera conferencia internacional de mujeres socialistas. En Copenhague, Clara Zetkin propone el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y fue hasta 1911, un año después, cuando se celebra en varios países para exigir derechos laborales y políticos. Y por eso lo seguimos Qué bonito es ver el origen. celebrando. Ujú. Bueno, seguimos Conmemorando. conmemorando más que celebrar, porque no es tanto una celebración, porque tiene el origen de que por qué es un 8 de marzo. Es bastante terrible el origen de por qué es un 8 de marzo. Es una fábrica textil en Estados Unidos y las mujeres en esta fábrica textil estaban reclamando mejores sueldos, mejores condiciones laborales, que no hubiera trabajo infantil, ¿no? En la fábrica. Y son 146 mujeres que están ahí abogando por estos derechos y los dueños de la fábrica deciden incendiar la fábrica, evitando que ellas puedan huir del incendio y pues mueren calcinadas, ¿no? Son 146 Qué mujeres, mente, o sea, ¿no? De estas personas. Dice, no te voy a hacer caso y al contrario. Es ahí como, te dejo. ¿cuál huelga? ¿Cuál fuera? ¿Cuál lucha? No. No. ¿Saben qué? Si no quieren trabajar, no hay Vamos a problema, callarlas. muchas gracias. Prefiero sí. incendiar, ¿no? perder toda mi fábrica. Ujú. A que sigas. Y en realidad es Exactamente. por eso que justo decimos conmemorar, Ujú. más que celebrar. No se celebra el Día de la Mujer, no se felicita a la No mujer se en el felicita. Día de la Mujer, por favor. Se conmemora porque es una conmemoración de la lucha, de esta Ujú. lucha que estamos hablando durante todo este programa, es una conmemoración. Y No que es- se sigue, ¿no? Y que se Que sigue, o sea, continúa. a la fecha mañana vamos a marchar Ujú. y que, pues también platicamos el día de ayer, ¿no? Es una brecha que todavía falta mucho por cerrar en muchos países, pero vamos poco a poco. ¿Qué tal si damos un salto en la historia, les parece? Claro que sí. En 1975 se celebra la primera conferencia mundial sobre la mujer y no hace nada más y nada menos que nuestro país, aquí en México. Pero fue por chiripada, ¿eh? ¿Dónde iba a ser? Cuéntanos, Pau. En Bogotá. En Bogotá, ¿verdad? En Colombia. Iba a ser en Bogotá, deciden cambiarlo a la Ciudad de México. En aquel entonces el presidente era Luis Echeverría. Entonces la Ciudad de México es sede y como tienen poco tiempo para que se lleve a cabo esta conferencia, pues se les pide a los legisladores que hagan reformas importantes a la Constitución de 1917, nuestra Constitución actual, ¿no? Esta legislación machista tiene que desaparecer. Y entonces es cuando reforman el artículo 4 constitucional y ya se habla de la igualdad entre el hombre y la mujer. El artículo 30, porque la mujer mexicana no podía transmitir a través del matrimonio la nacionalidad a su cónyuge, ¿no? Solamente era el hombre. Entonces se hace esta reforma para que también ahora sí pueda ser la mujer. Y el artículo 123, ¿no? Que habla sobre las condiciones laborales, en donde pues se tiene que hablar de una igualdad salarial entre hombre y mujer. Entonces, este evento es lo que da lugar a estas reformas que hoy por hoy siguen vigentes en Y que nuestra son Constitución. importantísimas. O sea, qué bueno que no fue en Bogotá. Qué Sí, bueno que no fue en bendito sea el Bogotá, Señor porque que si no no, fue en Bogotá. Nos hubiéramos quedado otros 50 años luchando por él. seguiríamos hablando sí, de sí. eso. Sí, sí, sí. Y hablando de como todas estas reformas, en el 52, poco antes del 52, cuando se le otorga el voto a la mujer, también es para ser elegidas. Entonces vamos a hablar de mujeres elegidas a lo largo de la historia que fueron claves y muy importantes hasta llegar al día de hoy, ¿no? Que acabamos de elegir a la primera presidenta mujer aquí en México. Pero vámonos un poco más atrás. En 1960, perdonen su nombre, pero pues ahí va. Sirimavo Bandaranaike se convierte en la primera mujer que es primera ministra en todo el mundo. Esto es Sri Lanka, 1960. Y si damos un salto en la historia, esto a mí se me hace interesantísimo. En el 2005, Ellen Johnson Sirleaf se convierte en la primera mujer presidente en un país africano. ¿Alguien sabe más de esta mujer? De nuestra africana, Sí. en Liberia, sí. Sí, sí, es importante porque ella estuvo en el exilio.
por varias, 2, 3 ocasiones, ¿no? Más o menos. Y en Kenia fue directora de Citibank y después se va a Estados Unidos, y también ahí es directora del Banco del Ecuador, si no me recuerdo. Y ella tiene que huir por el golpe de Estado que se da en Liberia, ¿no? Y ella regresa precisamente para poder tener el derecho a ser votada, ¿no? Y es en contra de aquel que dio el golpe de Estado militar anteriormente. Y al final Entonces, terminó siendo, ¿no? sí. Qué importante, ¿no? Sí. Esta lucha de la que venimos platicando, creo que es muy importante ver la historia, ¿no? Hemos luchado todos estos siglos para tener nuestros derechos y seguimos luchando por muchas otras cosas más, como los derechos reproductivos a las personas con útero, y muchas, o sea, el tema salarial sigue siendo muy importante, el reconocimiento dentro de la ciencia, la medicina. Y creo que es muy importante que hayamos hecho este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primero y antes que nada, de despedirlos a ustedes, me gustaría despedir a mis amigas que estuvieron tanto en el programa anterior como en este programa, acompañándonos, haciendo este vuelco en la historia de la mujer y lo mucho que nos faltó por platicar, luego les platicamos más. Pia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo también, la verdad es que quiero homenajear también y dar memoria, dar voz a todas esas mujeres que se quedan en casa a cuidar a los hijos, a todas esas mujeres que tienen que trabajar en una fábrica, a todos los que tienen que trabajar en lugares donde la masculinidad es la que impera. Entonces, vaya. Pau, muchísimas gracias por venir aquí, ser nuestra invitada en estos programas especiales, de verdad. Todo lo que nos dijiste estuvo interesantísimo y apreciamos mucho que nos hayas dado el honor de estar en este. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos y formar parte de este programa. Fue muy bonita la experiencia. Gracias. Y Anita, como siempre, un placer. Igualmente, y la lucha sigue. Y la lucha sigue, aquí seguimos y vamos a seguir. Y muchísimas gracias sobre todo a usted que estuvo aquí con nosotros platicando, conversando, tomándose un cafecito. Muchísimas gracias, la lucha sigue como dice Ana, pero es muy importante ver todo lo que hemos hecho, todo lo que somos y todo lo que seremos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en 24 minutos en la historia. Nos vemos el lunes. Ok. Yay. Muy bien. Fíjate que se me ocurrió.